Hoy tenemos motivos para sentirnos orgullosos de nuestra tierra y del trabajo de nuestra gente. El campo mexicano, el corazón que hace latir a nuestra economía, ha recibido una noticia que llena de esperanza a miles de familias en todo el territorio nacional. Gracias a un intenso trabajo de diálogo y diplomacia, México ha logrado que Estados Unidos abra sus puertas de par en par a nuestra azúcar. El Departamento de Agricultura de aquel país ha proyectado que, para el ciclo 2026-2027, importarán 1.15 millones de toneladas de azúcar mexicana. Estamos hablando de un aumento histórico, un incremento del 512% en comparación con lo que se esperaba para este año. Este no es solo un dato estadístico, es una victoria de la perseverancia. Tras meses de negociaciones que comenzaron a finales de 2025, hemos logrado la regularización del acceso de nuestra industria azucarera al mercado estadounidense. ¿Qué significa esto para nuestra gente? Significa justicia y bienestar. Este acuerdo se traducirá en una derrama económica adicional de cerca de 4.760 millones de pesos. Esto se convertirá en mejores condiciones de vida para 170,000 productoras y productores de caña, familias que, con sudor y esfuerzo, trabajan desde la madrugada para hacer producir a nuestra nación. Este éxito nos recuerda la grandeza de nuestros estados. Desde Veracruz, que con su enorme capacidad lidera nuestra producción, pasando por Jalisco, San Luis Potosí y todos los rincones donde el cañaveral es sinónimo de identidad, como Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Michoacán, Morelos, Puebla, Nayarit, Colima, Sinaloa, Sonora y Campeche. En los 58 ingenios azucareros que operan en 15 estados del país, hoy se respira un aire distinto. Más exportación significa más empleo. Significa que el motor económico de nuestros estados productores no solo se mantiene, sino que se acelera con fuerza. Atrás quedaron las restricciones que durante años limitaron nuestro potencial. Hoy México demuestra que, cuando actuamos con unidad y con la frente en alto, somos capaces de conquistar los mercados más exigentes del mundo. Este logro es un reconocimiento a la calidad de nuestro producto, pero sobre todo, es un homenaje a las manos campesinas, a ustedes que hacen de México una potencia agroalimentaria. Sigamos trabajando, sigamos produciendo y, sobre todo, sigamos sintiéndonos profundamente orgullosos de lo que somos capaces de alcanzar. Porque cuando al campo mexicano le va bien, a todo México le va mejor. Gracias, Presidenta. Buenos días, Angélica Guerrero, del financiero Bloomberg Televisión. Preguntarle como primer tema sobre la exportación del azúcar, qué beneficios va a tener y si está garantizado el abasto hacia Estados Unidos con los trabajos que se realizan en México. Muy importante la pregunta que haces. Desde el 2022 bajó la cuota de importación de Estados Unidos del azúcar mexicana, o dicho de otra manera, disminuyeron las exportaciones del azúcar mexicana hacia los Estados Unidos. Hay cerca de 500,000 familias que viven de la industria del azúcar, principalmente los productores, los dueños, los ejidatarios y los productores de la caña, después los ingenios azucareros y después quien comercializa, que muchas veces son los propios ingenios y si no también quien comercializa el azúcar. ¿Qué pasó durante estos años, desde 2022 hasta el 2026? Como disminuyó a prácticamente una cuarta parte de lo que se exportaba, o una quinta parte de lo que se exportaba a Estados Unidos, el azúcar mexicana, entonces hubo mucha producción en México que no tenía salida. ¿Quién consume azúcar? No solamente el consumidor final que compra su producto para la elaboración de la alimentación en las viviendas, sino las refresqueras, los que hacen dulces,
La comida para alimento animal también utiliza azúcar y la comida para alimento humano. Ese es, digamos, el mercado en general del azúcar en México. Entonces, había muchísima producción en nuestro país, entonces los precios se colapsaron, disminuyó mucho. No necesariamente para el consumidor final, pero sí para el productor, lo que recibía por la producción del azúcar. Desde el año pasado nos reunimos con toda la cadena de producción. Me he reunido yo 3 veces con todos los que forman parte de esta cadena, desde las organizaciones de productores de caña hasta el procesamiento del azúcar. Y lo que nos decían es lo más importante en este momento pues es recuperar el mercado en los Estados Unidos. Ahí la verdad quien hizo un trabajo extraordinario es Julio Verdegué. Estuvo trabajando con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, estuvo allá informando a pues, distintos actores de los Estados Unidos de la importancia de que se recuperara la exportación de azúcar mexicana. Y recientemente, hace unos días, publicó el Departamento de Agricultura que en efecto aumenta la cuota de importación de Estados Unidos del azúcar mexicana. Esta es una excelente noticia. Además, estamos trabajando con productores e industrializadores para ver mejoras en la producción, cómo podemos mejorar la producción del azúcar, de la caña, aumentar su rentabilidad. Otras opciones, como por ejemplo la producción de etanol de la caña o del bagazo, y algunas otras opciones que también son importantes. Por ejemplo, los productores de refrescos, de aguas, de bebidas azucaradas, están importando mucha, ¿cómo le llaman al azúcar que viene del maíz? A la fructosa, que sustituye al azúcar que viene de la caña, que tiene además, de acuerdo con distintos estudios, mayores efectos en la salud que el consumo del azúcar. Entonces también estamos trabajando para que se importe menos fructosa y que pueda utilizarse más azúcar en el mercado nacional. Y al mismo tiempo con Estados Unidos estamos viendo la posibilidad de sustituir un producto que es el MTBE, que se utiliza en las gasolinas, por etanol. Entonces es un trabajo integral que estamos haciendo con Estados Unidos y la muy buena noticia para todos los que forman parte, imagínense 500,000 familias más los empleos indirectos que se generan, de que se recupera la cuota de exportación del azúcar mexicano. Se recupera entonces ya prácticamente a largo plazo y el beneficio directo para el productor. Se recupera para este ciclo y para el próximo. Es decir, tiene todavía que negociarse el siguiente ciclo, pero por lo pronto para este ciclo agrícola se recupera la exportación de azúcar a Estados Unidos, que es muy buena noticia. ¿El beneficio en el precio directo al productor cuál sería? Como no queda todo el azúcar en México, entonces se exporta a un buen precio a los Estados Unidos y se permite mantener el precio del azúcar en nuestro país sin afectar al consumidor que consume azúcar, ni a los refrescos, ni a los productos intermedios que utilizan azúcar, ni al consumidor final, pero beneficia al productor de azúcar, a todos los que producen caña de azúcar en nuestro país. Gracias, presidenta. En otro tema, quisiera preguntarle sobre esta recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace unos días en torno al caso Ayotzinapa. ¿Cuál es su opinión? Porque hay muchas críticas, también incluso de los padres de familia y de otras organizaciones de la sociedad civil, al señalar que prácticamente se exonera al ejército y desestimar los trabajos que ya se habían realizado en torno a este caso. Creo que es bueno que en su momento, pronto ya, se presente el avance en las investigaciones que se han venido presentando a las madres y a los padres. Se está esperando algunas otras diligencias por parte de la Fiscalía para poder avanzar en qué pasó, la verdad,
y la justicia. ¿Y dónde están los jóvenes? Ese es lo más importante para nosotros y el compromiso con madres y padres de familia. Sobre la publicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no teníamos, sabíamos que estaba trabajando sobre este proceso. Apenas fue publicado, le pedí a la Secretaría de Gobernación que hiciera una revisión exhaustiva del informe y también poder presentar una opinión de parte nuestra de esta visión, que es una investigación que viene haciendo la Comisión de Derechos Humanos desde hace ya tiempo, no es reciente. ¿Tendrá sobre lo que ya se ha visto alguna opinión o algún mensaje a los padres y a estas organizaciones? Ellos saben que estamos trabajando saben cuáles son las líneas de investigación, el trabajo que se ha hecho, y una vez que se presente nuevamente a los padres podemos presentarlo públicamente algunos de los avances que ya se tienen. Incluso Alejandro Encinas no estaba tan de acuerdo con este reporte y bueno, hay muchísimas que tendría una opinión de que se exonere prácticamente al ejército. Pues hay varios elementos del ejército que están detenidos, que están bajo proceso desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quizá la pregunta que no quisiera contestarla ahora es si estos elementos del ejército participaron individualmente por algún nexo que hubieran tenido en ese momento con algún grupo y cuáles son las fuentes de información de su participación a la institución como tal, que serían cuestiones diferentes. Y eso es lo que de alguna manera informa el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y yo lo que quisiera es no presentarlo así aisladamente, sino que se informe cuáles son los datos, cuál es la investigación que se ha hecho, cuáles son las nuevas líneas de investigación que se iniciaron a partir de la llegada de nosotros al gobierno en colaboración con la Fiscalía General de la República y que en este marco pudiera presentarse. Presidente, en este tema ya nada más para finalizar, también los padres de familia y otras organizaciones han mencionado que están inconformes con estas recomendaciones, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha perdido autonomía. ¿Tendrá usted alguna opinión al respecto? Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. El Gobierno de México, es más, no sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada. Entonces, nosotros no participamos de ninguna manera en el informe. Eso no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en partes del informe o en su visión completa. Por eso le pedí a la Secretaría de Gobernación que hiciera este análisis. Lo más importante para nosotros es, evidentemente, la solidaridad con las madres y los padres y esclarecer esto que es una herida no solo para madres y padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino para México. Poder esclarecer qué pasó, cómo pasó, la verdad, la justicia y también encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Gracias, Presidenta. Y ya por último, en un último tema, sobre las últimas declaraciones del ex embajador Ken Salazar, ha dado algunas entrevistas. Si tiene alguna opinión, también él menciona que él se intentó comunicar con el expresidente López Obrador en repetidas ocasiones, pero que ya no obtuvo una respuesta en algunas de sus declaraciones. Bueno, hay varias cuestiones interesantes en la entrevista, no la he terminado de ver, para serles franca, me pasaron ayer ya el documento completo, la transcripción de la entrevista para poderla revisar, pero hay cuestiones muy interesantes. Él, por ejemplo, dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial. Menciona también que él respeta mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no tenía tampoco nada que le pudiera haber indicado que hubiera habido alguna protección del gobierno de México durante el sexenio del presidente López Obrador, algún grupo delincuencial, dicho por el ex embajador. Y sobre el tema ya directamente del caso
del avión que lleva a estos dos delincuentes a Estados Unidos tiene una versión que es contradictoria con la versión que se presenta por parte de la exposición de esta aeronave en una feria, como si hubiera sido una operación del FBI. Entonces hay una contradicción ahí que la explicamos muy claramente la semana pasada y que tiene que seguirse investigando, y por eso la Fiscalía está en este proceso. Pero es muy interesante lo que él dice respecto al gobernador de Sinaloa y respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Entonces, es importante que todos escuchen esta entrevista porque no tiene nada que ver con lo que la oposición y muchos adversarios nuestros hablan ahora y antes de vínculos o del narcogobierno, como dicen. El embajador claramente, el exembajador claramente está diciendo no tenía conocimiento. Y todos sabemos, porque fue público, que a partir del episodio del avión, pues el presidente públicamente dice ponemos en pausa la relación con el embajador por la injerencia que pudo haber tenido Estados Unidos en ese momento, en ese hecho, porque resulta grave que pudo haber habido una injerencia más allá de la detención de los delincuentes. Y como lo planteé yo el viernes, de cómo pudieron haber hecho acuerdo con una parte de un grupo delincuencial contra otro, y que esto siempre lleva a más violencia, distinto a que se hubiera operado junto con el gobierno de México, distinto hubiera sido. Pero es interesante la entrevista del ex embajador. Entonces, ¿su gobierno está conforme, por ejemplo, con estas declaraciones que hizo? Pues no es si estamos conformes o no estamos conformes, es lo que él dice y se toma como tal, y es importante pues que le escuchen todos para que conozcan la opinión del ex embajador respecto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque un periódico sacó hace unas semanas, el Reforma, solamente una parte del libro donde decía que un empresario le había dicho a él que estaba preocupado por la detención del Mayo Zambada. Y después él dice en la entrevista, no, bueno, pues ese fue un dicho de alguien que decía, pero yo no tengo ninguna prueba. Tampoco tengo pruebas del involucramiento del gobernador y con licencia del estado de Sinaloa. Lo dice claramente. Entonces, es el ex embajador durante el periodo del presidente López Obrador, o el embajador durante el periodo del presidente López Obrador. Gracias, presidente. Vamos de este lado. A ver, el compañero de lentes que está en la 1, 2, 3, cuarta fila. Gracias, presidenta. Discúlpame que no recuerdo tu nombre. Alejandro Alemán, a sus órdenes, de Diario Plaza Juárez y de Enlace Mexamérica. Retomando este planteamiento del ex embajador, le quisiera pedir un comentario respecto al fallecimiento la semana pasada, bueno, al aniversario del fallecimiento de Muñoz Ledo. Muñoz Ledo planteó, y eso se salió en el Senado, en la discusión, planteó durante una reunión de la COPAL que López Obrador, pues es una figura controversial. Muñoz Ledo había hecho un pacto con la delincuencia y inclusive le advierte que ese pacto no puede ser transaccional, que no puede aspirar a hacerlo de esa manera. Finalmente, creo que esa sesión del Senado donde se recordó a Muñoz Ledo, recordó un personaje que es muy controversial, que estuvo tanto en la izquierda y tuvo un periodo final muy polémico contra la 4T, desde bueno, no contra la 4T, con el presidente Obrador, desde el tema de Saldívar en el famoso transitorio que lo prolongaba por el gobierno, el que no se le haya permitido continuar como legislador para la parte final de su vida. ¿Qué opinión le merece la actuación de este político, presidenta? Gracias. Es muy difícil hablar de una persona que ya falleció.
Siempre hay que tener respeto por las personas que fallecieron, porque en todo caso pues no tendría él la manera de defenderse frente a la opinión que yo pudiera expresar. Lo cierto es que fue presidente de la Cámara de Diputados en su momento. Él quiso prolongar su presidencia, no se le permitió, él se molestó, y después a partir de ahí pues comenzó a tener diferencias. Me parece que las últimas participaciones de él hablaban más desde su enojo. Él también quiso ser embajador, finalmente no fue embajador, más desde su enojo que frente a una prueba que él pudiera tener. El gobierno del presidente López Obrador no tuvo ningún vínculo con la delincuencia organizada, ni nosotros tampoco lo tenemos. Nosotros actuamos permanentemente con una visión distinta a la de los gobiernos anteriores, dentro de la ley, haciendo detenciones con carpetas de investigación. Y la muestra pues es las detenciones que hubo durante el periodo del presidente López Obrador y las que hemos hecho nosotros. Nosotros no establecemos pactos criminales con nadie, ni con delincuentes comunes, ni de la delincuencia organizada, ni de cuello blanco, como era en el pasado. Entonces, e incluso el ex embajador habla de ello, de que él no tuvo ninguna prueba en su momento, y de nosotros, que ni cubrimos a nadie, ni hacemos pactos criminales con ningún grupo, y eso lo sabe la gente. Muchas gracias, Presidenta. En un segundo tema, en relación a esta, pudiéramos decir, esta escalada, esta nueva forma en la que el gobierno mexicano está afrontando la defensa de los mexicanos, ampliándola pues, porque ya son varios niveles, no solo es el asunto diplomático, sino que ahora se escala a nivel de las fiscalías estatales, se escala a nivel de la demanda comercial. En fin, esto está marcando un cambio en la relación México-Estados Unidos, un cambio que… No marca ningún cambio. Yo creo que es obligación de cualquier gobierno establecer una defensa de sus connacionales en el exterior. No marca una condición en la que queremos afectar la relación entre México y Estados Unidos. Pero imagínense si fuéramos omisos. Pues yo digo, este es un asunto de todas y todos los mexicanos. No es solo de la presidenta, no es solo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo imagino que a ustedes, más allá de ser periodistas, como mexicanos les indigna que un mexicano fallezca en un centro de detención sin explicación de por medio, o que se diga fue suicidio sin explicación clara de por medio, o este último caso, si me recuerdas el nombre, porque de Lorenzo Salgado, en donde generó indignación en Estados Unidos, por parte incluso del alcalde de Estados Unidos en Houston. Es un caso que genera indignación a todas y a todos los mexicanos. Por eso yo digo, no se trata de generar conflicto, ni mucho menos, pero tampoco puede uno, como gobierno y como mexicanas y mexicanos, decir, no vayamos a decir nada porque no vaya a ser que haya algún problema con la relación con el gobierno del presidente Trump. No, tenemos relación en términos del comercio, tenemos relación con la seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violación a los derechos humanos de nuestros connacionales y llevar acciones. Y en eso deberíamos estar de acuerdo todas y todos los mexicanos. No importa nuestra posición política, no importa nuestra posición económica, no importa si somos del sur, del norte o del centro. Todas y todos los mexicanos debemos decir, no debe ocurrir una violación a los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, ni en México ni en el exterior. Entonces, por eso digo, yo conmino, yo hago un llamado
a que la Comisión Permanente, todos los partidos políticos, hagan un llamado a la protección de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, porque genera indignación ver las imágenes de este mexicano, de cómo fallece. Entonces, no podemos solamente seguir con cartas diplomáticas que no han dado resultados. Entonces, por eso pasamos a decir que investigue el Departamento de Justicia a quien resulte responsable. Igual los departamentos de justicia o las fiscalías estatales en donde ocurrieron estos hechos. Y también la carta al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pidiéndole también su intervención en este caso. Eso no tendría por qué lastimar la relación con el gobierno de Estados Unidos. Y aquí sí debería de haber unidad de todas y todos los mexicanos. Puede haber muchas cosas en las que no estemos de acuerdo, pero no veo por qué el proteger a los mexicanos en el exterior no sea algo que nos unifique. Entonces, por eso hago el llamado. Quien no quiera firmar este llamado, pues en todo caso que explique por qué. Claro, gracias, Presidenta. Bueno, a eso se agregaría el tema de las demandas, de las cartas que son a las empresas comerciales que tienen los centros de detención a fin de pegarles por el lado financiero, dado que son grandes consorcios que tienen esa prestación del gobierno de mantener a los Lo que pedimos es una investigación imparcial, una investigación que diga por qué fallecieron mexicanos en los centros de detención, cuál es la causa, y al mismo tiempo 3 mexicanos que ya han fallecido en operativos de ICE, y particularmente este último que ha generado indignación también en los Estados Unidos, de estadounidenses también, no solamente de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Gracias, Presidente. Y para cerrar, el tema de la Diputación Migrante en la Ciudad de México, tuvimos la oportunidad en el ciclo pasado de ver por primera vez un debate entre candidatos a ser diputados migrantes. Tuvimos bueno, como chilango yo me siento muy orgulloso y espero que muchos más lo compartan, de tener un diputado migrante electo por voto. A lo mejor no coincido en su forma de pensar, lo digo abiertamente, sin embargo, eso es una ganancia. Sin embargo, se ha introducido un cambio a fin de diluir este voto directo y sumarle el voto de los 33 distritos para la elección del diputado migrante, bajo el argumento de que en la capital tienen que opinar todos sobre la diputación migrante porque no es una diputación aislada. En el caso de la representación federal, que ese es un tema pendiente, ¿usted tomaría en cuenta este argumento, Presidenta? Recuerden que en el Plan A, famoso, que envié de reforma electoral, venía una parte relacionada con los diputados migrantes. En el sentido, ¿ahora cómo se hace? El partido político decide a qué diputado migrante propone en su lista plurinominal, pero le corresponde al partido político decidir a quién propone. No hay una participación por parte de la comunidad mexicana en Estados Unidos y en otras partes del mundo de a quién proponer. Entonces, lo que yo proponía es que, aunque pudiera estar en la lista de los partidos políticos, que los partidos políticos tuvieran obligación de poner a consideración de la comunidad de mexicanos en el exterior a quién se propone y que hubiera una votación en ese sentido. Como saben, el Plan A no pasó, entonces pues ya no se propuso esto, pero puede considerarse para un siguiente momento. Incluso no creo que nadie esté en contra de que sean los propios mexicanos en el exterior quienes decidan quién los representa y no el partido político decidir quién los representa sin la participación de la gente. Sí, pero aquí estamos hablando del Congreso de la Ciudad de México, que hay una propuesta, una vez que ya se logró
que los mexicanos en el exterior elijan a su diputado migrante. Hay una propuesta para que se sume a la votación del diputado migrante la votación de los 33 distritos y la fuerza predominante sea la que determine quién es el diputado migrante. Tendrán que explicarlo en el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, lo único que le puedo puntualizar sobre este tema, digamos, lo que está de fondo, que es importante, es bajo qué mecanismo participan los mexicanos en el exterior, que son 40 millones por lo menos en Estados Unidos, o 38 millones dependiendo de cómo se contabilicen, y las generaciones y los que tienen doble nacionalidad. Entonces, quien tiene nacionalidad mexicana tiene derecho a votar, aunque también tenga una nacionalidad estadounidense o esté trabajando con papeles migratorios en Estados Unidos o no tenga papeles migratorios. Todos tienen derecho a votar si son mexicanos y tienen nacionalidad mexicana. Y hay muchos esquemas de cómo participar. Hay quien propone, por ejemplo, que sea un distrito especial, que sean 301 distritos y que sea un distrito especial para que tenga su representación. Hay quien propone que no es suficiente un distrito, que debería de haber varios distritos en el exterior para tener representaciones. Hay quien dice, bueno, que quede dentro de las listas de representación proporcional, pero si ya queda dentro de las listas de representación proporcional, pues tiene que estar asociado a los votos que obtuvieron los partidos políticos. Entonces, por cómo está estructurada las listas proporcionales, pues hay que revisar en ese marco qué es lo que está planteando el Congreso de la Ciudad. No podría yo ahora decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, hasta no saber exactamente por qué están haciendo este planteamiento y en qué marco. Ok, pero ¿usted se decantaría por una representación directa o que quedara? Sí, yo lo que creo es que sea por representación proporcional, que fue la propuesta que nosotros hicimos. Por ejemplo, los que propone para no decir Morena, sino los que propone el PRI, que lo representen en el exterior en su lista proporcional, pues que sean los propios mexicanos allá quienes decidan de los que van a votar por el PRI a quién le gustaría poner de representación, igual a los de Morena, igual a los de, o como hace Morena, por una consulta, más bien por una encuesta abierta. Entonces, hay diferentes maneras. Lo importante, creo yo, es que sean los mexicanos en el exterior quienes decían, ya sea por partido o en general, quienes los representan y no el partido político. Bueno, sí, de hecho hicimos una propuesta para que no fueran las listas plurinominales nombradas por las cúpulas de los partidos políticos, sino que participara la gente en esa decisión. Muchas gracias, presidenta. Bueno, vamos de este lado. A ver. Bueno. Gracias, buenos días, presidenta. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Yo quisiera empezar por preguntarle un poco sobre su gira de trabajo de este fin de semana, iniciando por Durango. Nos compartió un video donde explicaba cómo está avanzando esta obra de la presa Tunal 2. Por años se ha dicho que Durango pues es un estado que carece precisamente de este tipo de infraestructura y también que pues obviamente padece de sequías. 70 años me parece que por ahí salió el dato sobre el tiempo que había pasado la entidad sin una obra de esta magnitud. Entonces, usted que ya estuvo ahí este fin de semana, si nos pudiera comentar un poco más sobre cómo va el avance y la importancia que ya vislumbra para la entidad. Cuando entramos al gobierno, unos meses después, inauguramos una obra que venía desde el periodo del presidente López Obrador para potabilizar el agua de la presa Guadalupe Victoria, que llega esa agua a la ciudad de Durango. ¿Cómo se abastece la ciudad de Durango de agua? Una parte es esta, que ya existe, de la planta potabilizadora de la presa de Ciudad Victoria, y otra parte es por agua de pozos. Sin embargo, estos pozos, porque se van explotando cada vez más con mayor profundidad, ya tienen algunos problemas de contaminación por flúor y algunos por arsénico. Entonces también
se plantearon plantas potabilizadoras para esos pozos. Pero la solución más definitiva es una que viene desde hace 70 años, que es que se haga otra presa que pueda almacenar el agua de los ríos, de diversos ríos que llegan justamente a esa zona donde estuvimos, y que haya una forma de conducción a través del río hacia la presa Guadalupe Victoria, y ahí varios tanques de almacenamiento y otra planta potabilizadora para que todo el agua que recibe Durango pueda ser agua fresca directamente de los ríos y que ya no se utilicen los pozos. Entonces ese es el objetivo, suministrar a pues, más de 350,000 personas que viven en la ciudad de Durango. Esta es una demanda histórica de los gobernadores de Durango y de la población de Durango de hacer esta presa, y nosotros tomamos la decisión de hacerla y va muy avanzada, y la verdad es una zona además de una belleza natural extraordinaria. Entonces ese sitio va a quedar muy hermoso porque además de la belleza natural que existe, pues va a quedar una laguna a partir de la presa. Entonces también va a permitir incluso hacer ecoturismo en esas zonas para los ejidos de la zona, que ya en su momento estaremos platicando con ellos. Pero lo más importante es que va a llegar agua de buena calidad a los habitantes de Durango. Claro, gracias, presidenta. Y también, así como este video, nos compartió otro el viernes después de su evento de la tarde sobre esta supervisión que está realizando también del tren México-AIFA, si nos puede comentar un poquito. Más bien del AIFA, recuerden que estamos haciendo varios trenes. Ciudad de México, existía el tren Ciudad de México-Lechería. Ese tren lo operaba una empresa privada principalmente junto con Banobras, la empresa CAF, una empresa española. Después el presidente López Obrador empezó, y nosotros lo terminamos, fueron pues casi año y medio de construcción todavía con nosotros, de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, le inauguramos hace poco. Ese tren además ayuda muchísimo no solamente a los que van al AIFA, sino a varios municipios del Estado de México, que hoy tienen esta forma de comunicación moderna, rápida, muy cómoda y segura. Entonces, ahora está Ciudad de México AIFA y estamos construyendo el AIFA Pachuca, que también va a beneficiar a otros municipios del Estado de México y a otros municipios del Estado de Hidalgo, desde Tizayuca hasta la ciudad de Pachuca. Esa obra va al 37% ya y pensamos inaugurarla a finales, bueno, el segundo semestre del 2027, esa obra. Por otro lado, estamos haciendo la Ciudad de México-Querétaro. Esa también esperamos inaugurarla el segundo semestre del 2027. Y después estamos haciendo Querétaro hacia Nuevo Laredo, que ya se está construyendo algunas partes y este año se licitan otras. Y también estamos construyendo Querétaro, Guadalajara, pasando por la ciudad de Irapuato y de León, en Guanajuato. Y esas también van muy avanzadas, que son los informes que se presentan aquí. El tren es una forma de comunicación muy especial. Primero, la comodidad, la seguridad, la rapidez. Pero a diferencia del avión, donde vas Ciudad de México, Nuevo Laredo, Ciudad de México, Monterrey, pues vas conectando ciudades. Entonces es una comunicación que no solamente es su origen y su destino final, sino los poblados, las ciudades que van conectando. Entonces se vuelven también formas de comunicación locales. Y al ser formas de comunicación locales, pues se fomenta el desarrollo en esa zona. Muchas estaciones de ferrocarril que existían cuando existían los ferrocarriles de pasajeros, que después fueron privatizados con Zedillo, pues representaban una economía local muy grande, muy, muy grande. La estación, la alimentación que reciben los pasajeros,
en fin, todo lo que se desarrolla alrededor de una estación de tren. Entonces, no solamente es la conexión del origen y el destino final, sino el desarrollo que se genera a partir del ferrocarril. Entonces, por eso la recuperación de trenes para nosotros no solo es una forma de transporte, es una nueva visión del desarrollo de nuestro país, que vincula nuevamente, como fue en su momento, estados, poblados, permite trabajar en un lugar y vivir en otro, porque tienes una forma de comunicación ágil y segura. Entonces el tren es algo maravilloso, lo recuperamos con la Cuarta Transformación porque había sido privatizado y además emociona mucho en las comunidades la llegada del tren. Presidenta, esta supervisión se da justo, bueno, al menos el video lo publicó unos minutos después de este recibimiento que le da al agrupamiento Yumari de México, que fue a Venezuela. Por ahí estuvo la embajadora precisamente de Venezuela, no sé si tuvo la oportunidad de hablar con ella, si le pidió algún apoyo extra de momento. Y sí, si está en contacto Roberto con la presidenta de Venezuela, la presidenta encargada de Venezuela, y vamos a buscarla también esta semana para ver qué más necesitan para apoyarlos. Fue muy emotivo el evento realmente, porque no solamente es el profesionalismo de los rescatistas del ejército mexicano, de los médicos y enfermeras que fueron también, sino la entrega y el humanismo con el que hacen su trabajo. Y fue muy emotivo escuchar las palabras de la embajadora, del general secretario y pues de las personas, de todos los miembros del agrupamiento Yumare que fueron a Venezuela. Y vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos, siempre vamos a ayudar a los pueblos hermanos que sufren. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Gracias. Bueno, vamos, yo creo que ya terminamos, ¿no? Ahora estuvo pronto, muy rápido. Bueno, vamos a ver la compañera. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, el jueves se cumplió un año ya del último cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano. Hay especialistas que entrevistamos que consideran que se puede erradicar esta plaga del gusano barrenador en unos 10 a 20 años, pero dicen que será muy difícil por las condiciones de movilidad y también por el cambio climático que favorecen que la mosca viva, por ejemplo, las condiciones de humedad y todo esto. También se advierte, hay especialistas que también advierten que no se erradicaría y que lo que hay que hacer es aprender a convivir con esta plaga como ocurre en Cuba, Argentina y Uruguay, países que nunca la han erradicado. Preguntarle, presidenta, ¿qué le han dicho a usted los expertos de su gobierno sobre el panorama de esta plaga a un futuro? Pues mejor traemos a Senacica, ¿no? Porque que hablen los expertos. México y Estados Unidos ya vivieron esta situación en el pasado y se erradicó la plaga. ¿Cómo fue? Pues con la producción de esta mosca. Así fue. Esta es una tecnología que tiene 40 años, no es nueva. Y ahora hay un nuevo ejemplar que se produce en los Estados Unidos que está analizando COFEPRIS el poderlo también producir en esta planta de Chiapas, que parece que es factible y que es más eficiente porque esencialmente son machos los que se liberan y entonces pues tiene el doble de productividad. Entonces ya se radicó una vez en México. Hay quien dice que fue porque que se abrió la frontera y que por eso llegó, en fin. Más bien vino del sur, de Centroamérica principalmente, hay una planta en Panamá, tienen también una tecnología avanzada y también estamos colaborando con el gobierno de Panamá en este caso. De hecho, estuvieron en el evento de inauguración de la planta.
Fueron distintas condiciones que hicieron que regresara la plaga del gusano barrenador, pero ya se erradicó una vez y por eso es el conocimiento de los expertos que dicen podemos erradicarla por segunda ocasión y por eso la producción o la construcción de esta planta para producir más moscas y ya pues en unas semanas más o menos, porque lleva su tiempo, ya podrán liberarse y a partir de esta liberación pues se va a ir midiendo cómo va disminuyendo la plaga y particularmente en el norte del país, aunque hay estados que en realidad no ha llegado la plaga y que se podría abrir la frontera, pero Estados Unidos ha dicho que prefiere que sea bajo la liberación de la mosca que se pudiera llegar a abrir la frontera. Entonces estamos trabajando conjuntamente, la verdad ha sido muy buena el trabajo con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos y se ha establecido una buena relación. Entonces, pues vamos a ver cómo avanza el impacto de la liberación de las moscas para la disminución de la plaga y a partir de ahí pues la apertura de la frontera. Sí, presidente. De todas maneras hay otras cosas que se hacen, o sea, no es lo único que se hace. Hay mucha información a los ganaderos en todo el país de cómo mantener con sanidad a los animales, porque ustedes saben que esta larva entra en heridas, entonces una de las acciones más importantes pues es limpiar las heridas de cualquier animal o incluso en humanos. Entonces, si es higiénica la manera en que se trata una herida, no tiene por qué haber contaminación de la plaga. Entonces, todo esto se está informando a las distintas asociaciones ganaderas, se trabaja con ellos, los gobernadores están trabajando y otros esquemas de trampas de esta mosca muy artesanales que también se está trabajando en ellas y que también ha permitido que no se propague tan rápidamente. Precisamente, Presidenta, en esto que comenta, los estados mayores exportadores de ganado son precisamente Sonora y Chihuahua, a donde no ha llegado todavía ningún caso de gusano barrenador. Los ganaderos desde un inicio, desde los primeros cierres de la frontera de Estados Unidos, han insistido en que no es necesario el cierre de la frontera, incluso les llegó a Estados Unidos la plaga sin necesidad de que fuera el ganado, ¿no? el que llevara esta plaga para allá, estos casos que hay allá del gusano barrenador. Preguntarle si usted ha ahondado un poco más con la secretaria Rawlings sobre esta posibilidad de apertura de la frontera, dado estos dos estados donde no hay ningún caso, Sonora y Chihuahua. Sí, se trabaja, Julio Verdeguer sigue atento a este caso y Columba López también, y en comunicación con la secretaria Rawlings. Obviamente nosotros quisiéramos que se abriera la frontera desde el primer momento. Es una decisión unilateral de los Estados Unidos. ¿Qué hemos hecho frente a ello? El control de la plaga, incluida la construcción de la planta, y además hemos dado apoyo a los ganaderos, particularmente de Sonora, Coahuila y Durango, y es probable que este año se pueda ampliar a otros estados para que se produzca carne y en todo caso pueda exportarse carne de buena calidad. Entonces, va muy avanzado el caso de Sonora y también avanzado el caso de Durango. Coahuila va más retrasado, pero van muy avanzados estos dos. Y la verdad es que México aumentó la exportación de carne en el último año. Y esto no solamente afecta a México, afecta a los ganaderos de Estados Unidos, dicho por la propia secretaria Rawlings. Este cierre de la frontera también afecta a los ganaderos de Estados Unidos, que son quienes engordan y después producen carne en los Estados Unidos. Incluso ha aumentado el precio de la carne, pero ellos han tomado la decisión por protección de cerrar la frontera. Entonces, pues nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar el diálogo, la comunicación permanente para que se abra lo más pronto posible y trabajar para erradicar la plaga. Gracias, Presidenta. En una última pregunta sobre el tema automotriz, luego de que Toyota decidió trasladar su línea de producción de la planta de Tijuana a Estados Unidos, pues usted comentó que el presidente Donald Trump ha dicho que es efecto de los aranceles que impuso al sector. Preguntarle si tiene conocimiento, Presidenta, de que haya planes o esta misma inquietud en otras armadoras instaladas en México, si están revisando, analizando trasladar líneas de producción a Estados Unidos por estos aranceles, Presidenta. Estamos en contacto con la industria automotriz
y trabajando permanentemente, y parte de lo que trabajamos con el gobierno de Estados Unidos pues es la reducción de este arancel que fue impuesto también de manera unilateral. Y estamos trabajando con la industria automotriz, ha aumentado la venta de vehículos nacionales y yo me he reunido 2 veces con ellos, viene ahora una tercera reunión también con toda la industria automotriz y buscando diferentes mecanismos para pues evitar que pueda cerrarse otra planta. Lo que, más que cerrar completamente su producción, lo que hacen es trasladar la producción a alguna de sus plantas. Y nosotros, con la Secretaría del Trabajo, los gobernadores de los estados y la propia Secretaría de Economía, dando alternativas a los trabajadores. Ahora, no es algo que vaya a ser de un día a otro, es un planteamiento de por lo menos unos 4 o 5 años para trasladar la planta. Y esperamos pues que avancen las negociaciones con Estados Unidos de este arancel. Pero hasta la fecha, ¿no han tenido ustedes inquietudes de otras armadoras de que quieran trasladar líneas de producción? Hasta la fecha no, al contrario. Hay una armadora, vamos a presentarlo de esta la otra semana, que se quiere instalar en México. Por cierto, ahorita me acordé, este fin de semana se hizo un traslado muy importante de vehículos de, no sé si es Kia la empresa o Hyundai por el interoceánico. Llegaron a Salina Cruz y salieron por Coatzacoalcos. Y esta semana se está viendo para ver si ya se firma formalmente ya el contrato del interoceánico para que sea permanente la utilización del tren para este traslado de vehículos. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, yo creo que ya no cerramos, ahora nos vamos a ir temprano. Vamos con Humanismo Mexicano.